Ministro de Trabajo, señor secretario de la OIS, don Adolfo Jiménez, señora directora de la OIS Región Andina, doctora Gina Magnolia Riaño, señor viceministro de Pensiones de Colombia, doctor Mauricio Olivera, señor vicepresidente del Banco de Previsión de Uruguay, doctora Rosario Ois, señor viceministro de Previsión Social del Brasil, doctor Carlos Eduardo Gavas, responsable del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España, don Miguel Ángel García Díaz, señor diputado parlamentario por Izquierda Unida, don Gaspar Llamazares Trigo, funcionario de las ramas legislativas, judicial, ejecutiva, de la Procuraduría, pensionados, invitados y asistentes en general. Doctor Pedro Nelo Espina, presidente de Colpensiones. La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, como defensora de los intereses de la sociedad, de los derechos y garantías fundamentales del orden jurídico y del patrimonio público, entre otras funciones, celebra que se realicen estos foros con el propósito de conocer las experiencias de otros países tan importantes en el contexto de la seguridad social iberoamericana, como son España, Uruguay y Brasil, que nos pueden ilustrar sobre los diversos instrumentos creados con el fin de afrontar y resolver sus necesidades sociales, no solo en protección social, sino en la implementación de políticas sólidas de seguridad social, como un derecho y servicio público de finalidad social para cubrir los riesgos de vejez, invalidez, enfermedad, riesgos laborales, discapacidad, sobrevivencia, entre otros, a favor de toda su población, no solo de forma contributiva y no solo para los residentes en el país, sino que incluyen prestaciones no contributivas y de extensión universal a cargo del Estado, e incluyen a través de convenios a todas aquellas personas que se desplacen de un país a otro en razón de los flujos migratorios. La seguridad social, como un derecho, ha sido consagrada y desde los años 40 en convenios, en recomendaciones, en resoluciones y en el Código Iberoamericano de Seguridad Social, por organismos internacionales como la OIT, la ONU y la OIS, todo lo cual da cuenta de la importancia de este derecho en todos los países. Son normas internacionales que no pueden desconocerse a la hora de tomar decisiones en materia pensional. Para Iberoamérica, un referente muy importante se constituye en el trascendental acuerdo al que se llegó en España en 1995, denominado el Pacto de Toledo. Dicho acuerdo constituyó un sólido consenso, un verdadero ejemplo de diálogo social y político de todas las fuerzas parlamentarias y sindicales para preservar y garantizar los derechos de los pensionados actuales y del futuro, con respeto de los compromisos adquiridos, los principios de solidaridad intergeneracional, asegurando la permanencia de una seguridad social pública de carácter contributivo y haciendo financieramente viable el modelo. El Pacto de Toledo fue ratificado en 2004 y 2011 y constituye el fundamento de las reformas de 1997, de 2011 y de todas las adecuaciones requeridas. Las reformas así realizadas están legitimadas por acuerdos sociales y políticos, donde la discusión principal no es financiera, sino de derechos, de ampliación de la protección social, de garantías para los pensionados actuales y del futuro,
constituyendo fórmulas y reservas para atenuar los efectos de los ciclos económicos y adecuando las fuentes de financiación. Lo anterior significa que el derecho de la seguridad social debe tener sólidas bases financieras, pero el tema financiero no debe ser la razón única para una reforma pensional. La inversión social es una de las grandes riquezas de las naciones que reconocen a los adultos mayores, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, como la razón de ser de un Estado social de derecho. Las necesidades de esta población se constituyen en derechos fundamentales debido a las contingencias y vulnerabilidad que ocasionan la edad, la enfermedad y la desprotección a que pueden ser sometidos estos colectivos si se desconocen sus derechos debido al costo de que implican. Colombia no es ajena a esta concepción creciente de los costos, recreada con campañas publicitarias de todos los medios hablados y escritos quienes sensibilizan al público sobre lo anómalo de los derechos legítimamente adquiridos. Todo lo cual ambientado por monopolios económicos que ya manejan más de 130 billones de pesos en pensiones. Y sin contar los ahorros de pensiones voluntarias y de cesantías, y sin adentrarnos en la crisis de la salud manejada por grandes empresas en que impera el lucro sobre el derecho a la salud. Las pensiones y la salud son mercancías que, aunque se predica la ampliación de coberturas, la realidad es la permanente negación del acceso de las mismas. De allí la más alta judicialización para reclamar estos derechos en nuestro país. El derecho pensional se ha convertido en una disputa y en una satanización de los regímenes de transición. Se estigmatizan las pensiones públicas y se asimilan en muchos casos a fraude o a corrupción. Paralelamente se liquidan entidades públicas, creándose otras más inoperantes que las liquidadas. Se niegan los derechos legítimamente adquiridos por más de 20 años de servicio, edad y cotización. Se endurecen las posibilidades de acceso a una pensión del régimen de prima media por el recorte sistemático de estos derechos, por aumentos anuales en las semanas de cotización y disminuciones de las tasas de reemplazo. Todo dentro de un contexto de desempleo, de informalidad y de creciente envejecimiento. Nos preguntamos si la liquidación de entidades de seguridad social pública, los anuncios de reformas, las demandas contra los derechos adquiridos y demás embates contra el régimen de prima media, ¿tendrá un móvil su eliminación? Pues no se pudo hacer del todo por vía legal ni constitucional. De otra parte, sin estudios actuariales serios e imparciales, se lanzan cifras y frases de impacto mediático como que existe una posible bomba pensional. ¿Será esto cierto en un país de 45 millones de habitantes, donde tan solo hay 1.500.000 pensionados y en el cual, según un estudio de la OIT en el 2002, el Producto Interno Bruto en pensiones en Colombia no alcanza al 5%, cuando en otros países el PIB en pensiones es muy superior al 10%? Ya el ministro de Hacienda ha dicho que no existe bomba pensional, debido a las 3 últimas reformas de rango legal y constitucional de 2003 y 2005, pero la información se presenta como si existiera una bomba o un tsunami pensional. En cuanto a la efectividad de los fondos privados en seguridad social, desde hace más de 3 años se han venido regresando afiliados del régimen de ahorro individual al de prima media,
porque las expectativas de una pensión digna están ausentes debido a que los ahorros no alcanzan, o porque no hay garantía de pensión mínima, dadas las duras condiciones para su consecución. Ya se han pasado al sistema público más de 300.000 personas. La situación de la nueva entidad que reemplazó al seguro es muy triste para los afiliados y usuarios que acuden a reclamar sus derechos. Impera el desorden administrativo, el caos y la falta de conocimiento en la materia, todo lo cual significa una gran judicialización y de sangre para el erario, por las decisiones judiciales tardías que conllevan altos costos en intereses moratorios, costas procesales, abogados. Negar en vía gubernativa una pensión es mucho más oneroso por lo que significa el costo de las demandas, procesos ejecutivos y tutelas, además del costo social y el tiempo que tiene que pasar una persona sin ingresos y sin salud, esperando que la entidad pública cumpla con el reconocimiento de su derecho pensional. Sin salud, debido a que a los pensionados en Colombia se les descuenta el 12.5% de su mesada pensional para cubrir la totalidad del aporte a la salud. En estos días se anunció en los medios que ya hay un fallo de la Corte Constitucional rebajando 1.000 pensiones altas de congresistas y magistrados. Basado el fallo, al parecer, en el desconocimiento de un sistema público de pensiones, pero que según las declaraciones en los medios, también ordenan revisar otras por el ingreso base de liquidación, fruto de normas vigentes como consecuencia de la transición prevista en normas legales y amparadas por la Constitución Política en el Acto Legislativo 1 de 2005, que ordena respetar los derechos adquiridos y prohíbe rebajar las pensiones. Fueron pensiones reconocidas en virtud de normas legales y muchas de ellas producto de fallos de constitucionalidad y por revisión de la propia Corte o producto de los fallos del Consejo de Estado como juez natural del servidor público. Puede ser nuestro ordenamiento jurídico, puede ser la Constitución tan maleable o flexible en tratándose de desconocer derechos adquiridos. No es porque rebajen unas pensiones altas. ¿En qué queda la seguridad jurídica? ¿El principio de la cosa juzgada? ¿El precedente judicial? ¿La progresividad de los derechos laborales? ¿El Estado social de derecho? ¿Han podido ser objeto de impuestos? O si hubieren alguna irregularidad, lo que procede es denunciarlas y revisarlas. Señoras y señores asistentes y quienes están adelantando la reforma pensional, todo este pequeño panorama lo exponemos de cara a los países iberoamericanos que han trabajado el presente y futuro de sus pensionados y han abordado soluciones a situaciones similares que vivieron. Escuchemos sus experiencias para tener otra visión, no solo desde el punto de vista de la capitalización individual. En caso de ser urgente realizar otra reforma pensional en Colombia, solicitamos como Procuraduría que en los principales retos y desafíos se aborde la reforma dentro de un gran acuerdo político y social, que proceda de un cálculo actuarial serio e imparcial, que se solucione urgentemente el caos administrativo que vive la entidad encargada de administrar el régimen de prima media, que se reduzca la alta judicialización en pensiones, que se respeten los derechos adquiridos, que se busque reducir el riesgo de pobreza en la vejez, que se garantice una vida digna a los ciudadanos cuando dejen de trabajar y de los adultos mayores en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, que se establezca una transición, que los fondos privados no tengan como objetivo solamente sus intereses económicos y que la sostenibilidad financiera sea un instrumento para garantizar los derechos fundamentales y no el fin en sí mismo. Es decir, que el acuerdo a que se llegue sea un instrumento para articular las reformas necesarias del sistema de pensiones, erradicar problemas estructurales
en ambos regímenes para garantizar su presente y su futuro. Muchas gracias.